Hola de nuevo a todos y a todas. Vamos a definir en este segundo vídeo del tema, lo que es el segundo punto que tenéis en los apuntes, que es la probabilidad. Vamos ya a dar el paso de pasar de los sucesos a la probabilidad de un determinado suceso, ¿vale? Entonces ya sabéis también desde hace varios cursos de que la manera más habitual de asignar las probabilidades es que en un espacio muestral donde todos los elementos sean equiprobables, es decir, donde la probabilidad de escoger a una persona, por ejemplo, del instituto, sea exactamente la misma que la de escoger a otra persona del instituto, la asignación de las probabilidades se suele hacer utilizando la regla de Laplace. Y la regla de Laplace lo que me dice es que la probabilidad de que ocurra un suceso sería contar el número de casos favorables de que ocurra ese suceso A, es decir, el número de sucesos elementales que componen ese suceso A, y dividirlo entre el total de casos posibles del experimento, ¿vale? Es decir, si por ejemplo en un instituto de 600 personas tenemos 200 personas que son zurdas, la probabilidad del suceso A, que es ser una persona zurda, sería 200 de 500, ¿vale? 200 partido de 500. Entonces veis que al asignar así mediante la regla de Laplace una probabilidad, lo que nos queda es una fracción, ¿vale? Es muy importante que sepamos que la probabilidad se puede expresar, además de en forma de fracción, se puede expresar de número decimal o se puede expresar en forma de porcentaje. Y es muy importante que controléis muy bien el paso de una a otra, porque va a haber problemas donde nos van a dar la probabilidad de que una persona sea zurda es un medio. La probabilidad de que una persona le guste jugar al ajedrez es del 20%. Es decir, me pueden dar datos en diferentes tipos de diferentes formas de expresar la probabilidad, ¿vale? Entonces es muy importante para poder operar que sepamos pasar de unos a otros, ¿vale? En un segundito recordamos cómo hacerlo. Es muy importante que recordéis lo que tenéis en este punto que os marco aquí, ¿vale? Es muy importante que recordéis eso. Para cuando nosotros queramos hacer operaciones con probabilidades, ¿vale? Cuando sobre todo queramos hacer sumas y restas, hay que hacerlo siempre, siempre, siempre con la probabilidad en forma de decimal, es decir, 0,2 o 0,35 o 0,48, o en forma de fracción, un quinto, 20 partido de 100, 2 partido de 8, ¿vale? Pero nunca, nunca, nunca hay que operar en porcentajes, porque los porcentajes nos pueden dar problemas, sobre todo a la hora de hacer sumas, ¿vale? Si no son porcentajes que están referidos a la misma cantidad, ¿vale? Entonces siempre, siempre, siempre que hagáis operaciones, para evitar problemas con los porcentajes, tenéis que operar siempre en forma decimal o fracción, ¿vale? Siempre, aunque luego el resultado pues nos los pidan en forma de porcentaje. Traduzco el decimal o la fracción que me resulte, pues lo traduzco de esa forma, ¿vale? Es fácil que en los problemas me den ya la probabilidad de que ocurra un suceso. Lo que os he dicho antes, la probabilidad de que una persona sea zurda, me pueden decir que es del 20%, me pueden decir que es de un quinto, me pueden decir que es de 0,2, ¿vale? Pero también a veces me pueden pedir que yo calcule esa probabilidad, ¿vale? Entonces vamos a ver un segundito este ejemplo que tenemos aquí. Y es que tenemos dos sucesos. El suceso A, que es el alumnado que es zurdo, y el suceso B es el alumnado que tiene alguna materia pendiente. Entonces, si me dan como dato, me pueden dar como dato de que el 20% del alumnado sea zurdo. ¿En qué se traduce eso? Pues que la probabilidad del suceso A, que es la probabilidad de que un alumno sea zurdo, pues sería del 20%. Es un dato que me ha dado el problema. Para saber cómo trabajar con este dato, en porcentaje ya os digo que mi consejo es que nunca trabajéis en porcentaje, salvo si tenéis que dar un resultado final. De todas formas, tendríamos que saberlo traducir a decimal o a fracción.
Traducirlo a decimal es muy fácil porque es dividir 20 entre 100. Cogemos la calculadora, dividimos 20 entre 100 y nos quedaría 0,2. Traducirlo a porcentaje, pues lo mismo, el 20 entre 100, en vez de ponerlo en vez de dividir, lo ponemos en forma de fracción, 20 partido de 100, y hacemos la simplificación. Recordad que la calculadora siempre os va a hacer esa simplificación, así que si a la calculadora le ponéis 20 partido de 100, pues ya os va a poner un quinto. Y podéis trabajar indistintamente con el 20%, con el 0,2 o con el un quinto, aunque mi consejo es que trabajéis o con el 0,2 o con el un quinto. Aparte de darme la probabilidad de esta forma, es decir, que me dieran el dato, me la pueden pedir calcular yo utilizando la regla de Laplace, ¿vale? Por ejemplo, me pueden decir, de los 500 alumnos, hay 200 que tienen alguna materia pendiente. Entonces, ¿cómo calcularíamos la probabilidad del suceso B? Pues la probabilidad del suceso B la tendríamos que calcular utilizando la regla de Laplace, ¿vale? Esa regla de Laplace que teníamos escrita aquí arriba, que sería el número de casos favorables, es decir, el número de alumnos que tienen alguna materia pendiente, que serían 200, partido de el número total de alumnos, que sería 500. La fracción 200 partido de 500 me daría la probabilidad de que un alumno tuviera alguna materia pendiente. Normalmente eso, aunque es una fracción, nunca trabajaríamos con una fracción tan grande, sin simplificar, si se puede, y trabajaríamos con la fracción simplificada 2 quintos. Para pasarlo a decimal, pues tendríamos que dividir 2 entre 5, que me da 0,4, y para pasarlo a porcentaje, lo más fácil siempre es multiplicar el decimal por 100, ¿vale? Igual que para el 20%, para pasarlo a decimal decíamos divido 20 entre 100, pues para pasar el 0,4 a porcentaje, lo más fácil es multiplicar 0,4 por 100 y nos daría ese 40%. Vale. Una de las formas en las que se van a resolver los problemas de probabilidad es utilizando las propiedades de la probabilidad. Hay más propiedades de la probabilidad, pero yo os he marcado aquí en los apuntes realmente las 5 que nosotros habitualmente vamos a utilizar en los problemas, ¿vale? Es fundamental, ¿vale?, saber bien estas 5 propiedades. Fundamental, ¿vale? Hay muy poquitas cosas que hay que recordar de este tema de probabilidad, pero estas 5 propiedades son 5 propiedades que hay que recordar porque nos van a resolver muchos problemas de probabilidad y además de manera directa, ¿vale? Vamos a ir viéndolas una a una. La primera es que la probabilidad del complementario es 1 menos la probabilidad de A. Es decir, si la probabilidad de que una persona sea zurda es del 20%, la de que no sea zurda pues será el 80%, ¿vale? Es decir, si el 20% es 0,2, la probabilidad de que no sea zurda pues sería 1 menos 0,2, que sería 0,8, que sería el 80%, ¿vale? Esto está claro y ya veis que si lo tratáis en porcentaje, pues sería el 100% menos el porcentaje que me da la probabilidad del suceso, ¿vale? Si la probabilidad de que una persona le guste el fútbol es del 53%, la probabilidad de que una persona no le guste el fútbol pues será del 47%. Si la probabilidad de que a una persona le guste cantar en la ducha pues es de 0,8, la probabilidad de que una persona no le guste cantar en la ducha será de 0,2, ¿vale? Siempre uno menos esa otra probabilidad. Vale. Segunda fórmula importante. Esta fórmula que me relaciona la probabilidad de dos sucesos A y B con la probabilidad de la unión y con la probabilidad de la intersección de esos dos sucesos. Es decir, la probabilidad de la unión es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. Esta segunda fórmula es muy importante recordarla y la vamos a poder utilizar cuando sepamos 3 cosas de estas 4 que tenemos aquí, ¿vale? Y queramos calcular la cuarta cosa. Es decir, si me dicen que la probabilidad del suceso A es 0,5, la del B es 0,3 y la de la intersección es 0,2, puedo calcular la probabilidad de la unión utilizando esta fórmula. Y también la vamos a poder utilizar cuando me den la probabilidad de la unión,
la probabilidad de A, la probabilidad de B y queramos calcular la probabilidad de la intersección. De hecho, esta va a ser una de las formas donde vamos a intentar calcular, cuando nos enfrentemos a los problemas, vamos a intentar calcular la probabilidad de la intersección. ¿Vale? Las dos siguientes fórmulas son lo que se conocen como las leyes de Morgan, estas dos, y lo que me permiten es calcular la probabilidad de la unión de complementarios o de la intersección de complementarios. Entonces, lo que me están diciendo es que puedo calcular la probabilidad de la unión de dos complementarios como el complementario de la intersección. ¿Esto cuándo lo voy a utilizar? Pues cuando yo conozca la probabilidad de la intersección, ¿vale? Cuando la probabilidad de la intersección la conozca y me pidan calcular la probabilidad de la unión de los complementarios, ¿vale? Es decir, si yo conozco la probabilidad de la unión, imaginaros que me dicen que la probabilidad de la unión, de la intersección, perdón, es de 0,3 y me piden calcular la probabilidad de la unión de los complementarios, pues esto sería la probabilidad del complementario de la intersección. Si aplicamos la primera propiedad, si la intersección tenía una probabilidad de 0,3 o del 30%, su complementario tendrá una probabilidad de 0,7 o del 70%. ¿Vale? Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta esta propiedad. ¿Vale? Cuando tengo la propiedad de la intersección, tengo también la probabilidad de la unión de los complementarios. Y la otra ley de Morgan, que lo que me va a decir es que la probabilidad de la intersección de los complementarios es la probabilidad del complementario de la unión. ¿Cuándo voy a utilizar esta propiedad? Pues cuando yo conozca, cuando sepa la probabilidad de la unión de dos sucesos y quiera saber cuánto vale la probabilidad de la intersección de los complementarios, ¿vale? Igual que antes, si la unión de dos sucesos tiene una probabilidad de 0,4 o del 40%, la probabilidad de la intersección de los complementarios pues va a tener una probabilidad igual a la del complementario de la unión, ¿vale? Y aplicando la primera propiedad, pues sería 0,6 o el 60% de esta, esa sería la probabilidad que me están pidiendo, ¿vale? Entonces, estas cuatro propiedades hay que saberlas y luego hay una quinta que habitualmente no se suele aprender, pero que resuelve muchísimos problemas, ¿vale? Que es la probabilidad de la intersección de un suceso, el suceso B, por ejemplo, con el complementario del suceso A, ¿vale? Entonces, esa probabilidad sería la probabilidad del suceso B menos la probabilidad de la intersección de los dos sucesos. Esta fórmula es rara, nos va a sonar así un poquito complicada, pero en principio tenéis que recordarla, ¿vale? Esta propiedad sí que tenemos que recordarla. Entonces, ¿cómo vamos a intentar recordar esta propiedad? Bueno, pues fijaros que al final la probabilidad es contar. ¿Vale? Es la probabilidad de que una persona sea zurda es contar las personas que tengo zurdas, ¿vale? Bueno, pues si metemos en un circulito, en un cerrado, todas las personas que cumplen la propiedad A y metemos en otro cerrado todas las personas que cumplen la propiedad B, fijaros que todas las personas que están aquí en la intersección serían las personas que cumplen las dos condiciones. Bien, entonces, lo que me están pidiendo aquí es la probabilidad del complementario de A intersección con B. Es decir, lo que me están pidiendo es una persona que no esté dentro del cerrado de A, pero sí que esté dentro del cerrado de B. Entonces, fijaros que lo que me están pidiendo serían las personas que están en este trocito de aquí. Las personas que están en este trocito de aquí, ¿cómo las podemos calcular? Pues calculando todas las personas que están en B, ¿vale? Todas las personas que están en B y les vamos a quitar todas las personas
que están en la intersección, ¿vale? Entonces, esta fórmula es un poquito rara ahora de intentar recordarla, pero sí que tenemos que recordarla, ¿vale? Estas 5 propiedades es prácticamente, bueno, hay que recordar alguna cosita más, pero prácticamente lo único que tenéis que recordar de este tema, ¿vale? Aparte de alguna definición más, pero bueno, lo básico, básico, básico es que esto sí que tenéis que recordarlo, ¿vale? Vamos a hacer ahora un par de ejemplos para aplicar estas 5 propiedades. Entonces, me dicen que la probabilidad de que un alumno sea zurdo es del 20%. La probabilidad de que tenga alguna materia pendiente es del 40% y la probabilidad de que sea zurdo y tenga alguna materia pendiente es del 5%. ¿Vale? Y entonces me van a pedir una serie de probabilidades. Antes de nada, independientemente de lo que me pidan, siempre, siempre, siempre tenemos que empezar a definir qué datos me está dando el problema. ¿Vale? Entonces, siempre empezamos definiendo los sucesos. Entonces me dicen la probabilidad de que un alumno o una alumna sea zurdo es del 20%. Ya me están definiendo un suceso, el alumnado que es zurdo, y me están dando la probabilidad de ese suceso, que es el 20%. Que recordad que siempre para operar mi consejo es que lo paséis, en este caso número decimal, que es bastante cómodo porque es un número exacto, 0,2. ¿Vale? Segundo suceso del que me están hablando, la probabilidad de que tenga alguna materia pendiente es del 40%. Me están hablando de otro suceso, que son aquel alumnado que tiene alguna materia pendiente. Y me están dando la probabilidad de este suceso, que es del 40%. Que como ya hemos dicho antes, nosotros vamos a intentarlo pasar. Si antes lo hemos pasado a decimal, pues ahora también a decimal. 0,4, ¿vale? Para hacer las cuentas de manera siempre más cómoda y evitando errores pues de uso de la calculadora y de concepto incluso, ¿vale? Y luego me habla, fijaros aquí, de que la probabilidad de que tenga, de que sea zurdo y tenga alguna materia pendiente es del 5%. Fijaros que ese no es un suceso nuevo. Un alumnado que sea zurdo y tenga alguna materia pendiente no es un suceso nuevo. Ese suceso es la intersección de los dos que tenemos ahí. Del suceso A, que son los zurdos, y del suceso B, que son los que tienen alguna materia pendiente. Y lo que me están dando es la probabilidad de esta intersección, que es el 5%, que como siempre nosotros lo traducimos a número decimal, que sería el 0,05%. ¿Vale? Siempre, independientemente, fijaros que todavía no me he preocupado de lo que me está pidiendo el problema, pero sí que me he preocupado de definir bien los sucesos y la probabilidad de cada uno de los sucesos. Eso siempre, siempre en un ejercicio de probabilidad tiene que ser el primer paso. Entonces, lo que me piden, ahora sí ya, primera pregunta, me piden calcula la probabilidad de que un alumno o alumna elegido al azar no sea zurdo. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que definir es, a partir de los sucesos que hemos definido en nuestro problema, tenemos que definir el suceso de que una persona no sea zurdo. Entonces, fijaros que si el suceso A es el alumnado que es zurdo, el suceso de que una persona no sea zurdo es lo que hemos llamado el complementario, el opuesto del suceso A. ¿Vale? Entonces, me están pidiendo la probabilidad del complementario del opuesto de A, que si aplicamos la primera de las propiedades que hemos definido antes, ¿vale? La probabilidad del complementario es 1 menos la probabilidad de A. Es decir, si la probabilidad de que un alumno sea zurdo, la probabilidad de que no lo sea es 1 menos 0,2, 0,8 o el 80%. Es importante que sepáis que siempre en los exámenes tenéis que justificar dónde viene cada uno de los números. Es decir, aunque intuitivamente yo diga, vale, pues la probabilidad de si un alumno es zurdo es del 20%, pues la de que no lo sea es del 80%, ¿vale? Mucho cuidado, que eso es peligroso, sobre todo en la SABAU, ¿vale? Porque me lo pueden poner mal. Yo no he justificado de dónde he sacado el 80% este que tengo aquí. Tengo que, a partir de los datos que tengo, 100% menos 20%,
poner que me da el 80%, ¿vale? Pero tengo siempre que justificar todos los pasos que dé, ¿vale? El 80% no sale de la nada, sale de esta operación, que ya os digo, yo no os la recomiendo hacer con porcentajes, pero que bueno, que podréis hacer si, pues si queréis y lo hacéis bien, ¿vale? Entonces, siempre, recordad que tenéis que justificar todo lo que las cuentas que nos salgan, ¿vale? Vamos con el siguiente. La probabilidad de que un alumno sea zurdo o tenga alguna materia pendiente, ¿vale? Fijaros que este O me está hablando de la unión, ¿vale? Ese O siempre me está refiriendo a la unión. Cuando ocurre una cosa o la otra, me están diciendo la unión. La probabilidad de que sea zurdo, ya habíamos visto que el ser zurdo era el suceso A, o la unión tenga alguna materia pendiente, el suceso B. Lo que me están pidiendo aquí sería el suceso, la unión de A y B. Para calcular la probabilidad de la unión, que es lo que me están pidiendo, bueno, pues hay varias formas, pero siempre la primera opción, siempre tiene que ser aplicar esta probabilidad. Ahora veremos, o en algún ejercicio, perdón, más adelante, veremos otras posibilidades de calcular la probabilidad de la unión. Pero siempre que me pidan la probabilidad de la unión de dos sucesos, mi primera opción tiene que ser recurrir a esta fórmula, ¿vale? Entonces, vamos a ver si tenemos todos los datos. Para aplicar esa fórmula, la probabilidad de A más la de B menos la de la intersección, la de A me la daba el problema, la de B me la daba el problema, la de C me la daba el problema, hacemos la cuenta, que nos quedaría 0,55, aquí está mal también en los apuntes, ¿vale? No es el 55, el 45%, sino el 55%, ¿vale? Entonces, la probabilidad de que una persona sea zurdo o tenga alguna materia pendiente es del 55%. Recordad que el O no os debe asustar de decir, ¿y si cumple las dos? No, en el O siempre están incluidas las dos, ¿vale? Si no nos dirían de que sea zurdo, tenga alguna materia pendiente, pero que no cumpla las dos condiciones, ¿vale? Si no me dicen nada, siempre el O se está refiriendo a la probabilidad de la unión de esos dos sucesos. El apartado C me pide la probabilidad de que no sea zurdo y no tenga alguna materia pendiente. Recordad que el I para nosotros va a ser siempre la intersección, ¿vale? De que no sea zurdo, el complementario de A es ser zurdo, no ser zurdo es el complementario, el opuesto de A. Y de que no tenga ninguna materia pendiente, pues eso es el complementario de B. B es tener alguna materia pendiente, no tener alguna materia pendiente, sería el complementario de B. Y la probabilidad que me están pidiendo es esta que tenemos aquí, la probabilidad del complementario de A y del complementario de B, ¿vale? Siempre que tengamos que calcular esa probabilidad de unión o intersección de dos complementarios, nuestra primera opción debe ser irnos a las leyes de Morgan, ¿vale? La probabilidad del complementario de la unión o la probabilidad de la unión de los complementarios o de la intersección de los complementarios, ¿vale? Entonces, recordad que en este caso, como nos están pidiendo la probabilidad de la intersección de los complementarios. Recordad, yo casi me saltaría este paso intermedio, ¿vale? Recordad que eso es el complementario de la unión, ¿vale? Entonces es 1 menos la probabilidad de la unión. Entonces, si sabemos calcular la probabilidad de la unión, sabemos la probabilidad de los complementarios, ¿vale? Entonces, como la probabilidad de la unión tenía una probabilidad del 55%, su complementario tendrá una probabilidad del 45%, ¿vale? Entonces, esto siempre que queramos calcular la probabilidad de la intersección o la unión de los complementarios, tenemos que acudir a alguna de las dos leyes de Morgan, ¿vale? Que son las propiedades estas que hemos dicho aquí, que hemos marcado como las propiedades 3 y 4. Vale. Me piden ahora calcular la probabilidad de que no sea zurdo y tenga alguna materia pendiente. Bueno, pues lo mismo. El I es una intersección, no ser zurdo es lo opuesto a ser zurdo y tener alguna materia pendiente sería el suceso B. Me están pidiendo la probabilidad
de este suceso, ¿vale? Este se puede hacer de muchas formas, pero yo por algo os he mandado aprender esta quinta propiedad, ¿vale? Esta quinta propiedad es importante aprenderla, no porque de hecho se puede vivir sin ella, pero nos va a ahorrar muchísimo trabajo a la hora de calcular las probabilidades en estos casos, ¿vale? Entonces, si recordamos esa propiedad, pues la probabilidad de la intersección del complementario de A y B sería la probabilidad de B, ¿vale? Recordad todo B, al que le quitamos un cachito, que es la intersección de A con B, ¿vale? Todo B, al que le quitamos un cachito, que es la intersección de A y B, ¿vale? Entonces, como la probabilidad de B la tenemos y la de la intersección la tenemos, es hacer la cuenta, ¿vale? Y nos da pues el 35% que tenemos ahí marcado. Y en el apartado E me piden la probabilidad de que una persona sea zurda y que no tenga alguna materia pendiente, ¿vale? Entonces me están pidiendo el I es una intersección, ser zurdo es el suceso A y no tener alguna materia pendiente es el opuesto, el complementario de B. Me están pidiendo esta probabilidad de la intersección de A con el complementario de B. Bueno, fijaros que esta fórmula que nosotros hemos dicho que íbamos a aplicar para la intersección de un suceso y el opuesto, el complementario de otro, la hemos visto en el caso donde el opuesto iba en A y en B no iba en opuesto. Aquí nos están pidiendo el caso contrario, ¿vale? El opuesto está en B y no está en A. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Pues lo mismo que hicimos antes, ¿vale? Tenemos A, tenemos B, y lo que nos están pidiendo es la parte que está en A y no está en B, ¿vale? Esa parte de ahí. Si aplicamos lo mismo que hemos dicho antes, esta probabilidad sería la probabilidad de que ocurra A, todo lo que está dentro del cerrado de A, al que le quitamos un cachito, todo lo que está en el cerrado de A, que también estaba en el cerrado de B. Es decir, estamos aplicando la fórmula 5, donde los papeles de A y de B están cambiados, ¿vale? Sabemos la probabilidad de A, sabemos la probabilidad de la intersección, es hacer la cuenta, y nos queda la probabilidad del 15%, ¿vale?